Buenas tardes, reciban un saludo a la distancia. Mi nombre es Hildardo Reynoso, con número de matrícula 2103-2000, perteneciendo a la licenciatura en Derecho, cursando actualmente el módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con la asistencia del maestro Alfredo Chávez Aguado. Por tanto, el día de hoy compartiré con ustedes el reto 5 que lleva por nombre aplicación de la norma de los contratos mercantiles internacionales. Por consiguiente, es importante conocer la normatividad mercantil internacional para con ello ser asertivo en la elaboración de algún contrato en el ámbito internacional, por lo que la doctrina jurídica define al derecho mercantil internacional como el conjunto de normas del ordenamiento jurídico que regulan los problemas específicos del tráfico económico internacional entre las empresas o las sociedades mercantiles. Por lo tanto, y para entrar en contexto, a continuación haré una breve lectura sobre el caso hipotético que manifiesta el reto. Por lo que el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. Entonces, el objeto del contrato fue la adquisición de lo siguiente: una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas, insumos que el laboratorio entregaría al hospital. Asimismo, las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. A su vez, se fijó el precio pactado de la mercancía, por lo que por esta mercancía fue la cantidad de 2 millones de pesos. Y mismo acto culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Además, se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía un tiempo de 3 meses. Ahora bien, en el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes manifestaciones de lo que realmente recibió en el inventario, lo cual fue una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abate lenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital que se solicitaron, mismas que se encontraron defectuosas. Por lo anterior, y en base al caso expuesto, en esa tesitura de manera argumentada y fundamentada se dará respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? En consecuencia al acto jurídico celebrado por las partes, se desprende un contrato de compraventa internacional. Es decir, se celebra un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes, por lo que sirve de apoyo la definición conforme al artículo primero de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. Cabe también mencionar que este contrato de compraventa se ajusta al artículo 3, así como lo manifestado también en el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, mismos que invocan la regulación de toda compraventa internacional. Por otra parte, el contrato se puede considerar de carácter internacional. Sí, como ya lo mencioné anteriormente, el contrato que se celebró sí es de carácter internacional, siendo que ambas partes residen en estados diferentes y las negociaciones se llevaron en países diferentes, por lo que de acuerdo con el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, el contrato internacional es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en diferentes países. Asimismo, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identifiqué? Por lo que existen diferentes tipos de contratos internacionales que se celebran por medios electrónicos, por ejemplo, los celebrados entre profesionistas, los contratos de adhesión jurídica, los contratos ejecutados en línea y entre algunos otros. Pero sin duda el tipo de contrato celebrado en este reto fue el de medios electrónicos que identifiqué, el cual es el de contratos electrónicos nacionales e internacionales en su modalidad por vía correo electrónico. Cabe mencionar que para esta modalidad encontraremos algunas definiciones, así como sus respectivas regulaciones, las cuales las
encontraremos en el artículo 2 y en los subsecuentes de la ley del modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del Comercio Electrónico de 1966. Actualmente, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Por consiguiente, podemos encontrar las obligaciones de las partes desde el artículo 30 y hasta el artículo 50 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Por ejemplo, algunas de estas obligaciones de quién son, de quien vende, son de entregar los objetos vendidos y su documentación en las condiciones que estipule el contrato, así como la fecha, lugar y plazo determinados, a su vez las obligaciones de quien compra, mismas que las encontraremos reguladas conforme al artículo 53 y hasta el 60 de la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Mientras tanto, las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debe aplicarse? Por ende, existen distintos instrumentos internacionales enfocados en la regulación de los contratos internacionales, como son el Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos internacionales del año 94, como también los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado sobre los contratos internacionales del año también del 94 y la Ley del modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico del año 96. No obstante, en este caso específico no puede aplicarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Posteriormente, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Por tanto, considero que el caso hipotético no menciona si el hospital efectúa el pago de la mercancía y en caso de que no lo haya afectado. Por lo tanto, el hospital puede prescindir del contrato. Esto de acuerdo al artículo 73 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que contienen las razones por las cuales se puede resolver el contrato y el incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes. Por lo que una de esas razones, en caso de que el pago se haya sido realizado, en el hospital puede solicitar una indemnización, y esto es de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 74 al 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Finalmente, ¿crees que proceda la cancelación del contrato? Bueno, si ambas partes así lo acordase, sí es posible y se procedería a la cancelación del contrato, por lo que esto es conforme al artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, pero cabe mencionar si ambas partes así lo señalan. Por conclusión, puedo subrayar que, considerando importantes para prevenir conflictos en el contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins and Phillips, siendo que la primera cláusula importante que el contrato es la descripción del objeto del contrato, así como las consecuencias en caso de que la misma no coincida con los artículos que debe recibir el comprador, que en este caso es el Hospital Caminemos Juntos. A su vez, la segunda cláusula es el plazo para que el comprador realice el pago, ya que no se sabe a ciencia cierta si al momento de recibir la mercancía el Hospital Caminemos Juntos ya había realizado el mencionado pago. Y por último punto, creo que es el más importante, es la resolución de controversias, es decir, que en caso de incumplimiento de alguna de las partes puedan negociar cómo solucionar el problema antes de que comiencen los problemas legales. Y sin nada más que añadir, me despido de todos ustedes deseándoles un excelente día, a su vez esperando que este tema sea de contribución para cada uno de nosotros. Por lo que muchas gracias y hasta la próxima, sin olvidar que somos VG.